Vamos a iniciar. Pues muy buenos días a todos los que están hoy en este quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa. Vamos a iniciar ya los trabajos de este día 18 de octubre de 2025 y tenemos pues con nosotros a una invitada especial que va a dar la conferencia magistral para iniciar este día, la doctora Ángela Soligo de Brasil, quien va a dar la conferencia magistral Educar en la época contemporánea, retos y posibilidades. La doctora Ángela Soligo es licenciada en psicología, maestra y doctora en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Campiñas, Brasil, profesora senior de la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Campiñas, UNICAM, Departamento de Psicología de la Educación. Es también integrante del grupo de investigación Disgrupo de Estudios e Investigaciones, Diferencias y Subjetividades en Educación. Estudios sobre sordos, racismo, género e infancia. Vicepresidente de la ABEP, Asociación Brasileña de Enseñanza de Psicología. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, ALFEPSI. Es miembro del Consejo de Honor de la ALFEPSI. Tiene experiencia en investigación y docencia en las áreas de psicología y educación. Ha trabajado principalmente en temas relacionados con representaciones sociales, relaciones raciales y de género, formación en psicología, formación docente y escuela. Actualmente se dedica al estudio de la psicología africana. En 2012 recibió el premio de reconocimiento docente a la dedicación a la docencia de grado, otorgado por la Universidad Estatal de Campiñas. En 2015 recibió la medalla Fuerza de la Raza por sus aportes a la educación para las relaciones étnico-raciales. En 2017 recibió el diploma al mérito Darcy Ribeiro, otorgado por el Ayuntamiento de Campiñas por sus aportes a la educación en el municipio de Campiñas. En 2018 fue homenajeada por la Federación de Entidades Nacionales de Psicología de Brasil por sus aportes a la psicología. En 2023 recibió la medalla Alfepsi, otorgada por la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología por sus aportes al desarrollo de la psicología latinoamericana. Y pues la vamos a escuchar con esta conferencia, Educar en la época contemporánea, retos y posibilidades. Le damos la palabra a la doctora Ángela Soligo para iniciar este día del Congreso. Adelante, Ángela, por favor. Buen día para todas las personas, compañeras, compañeros de América Latina. Es un gusto, un honor compartir mis ideas, mis reflexiones en este congreso. Yo soy parte de CLATE desde que empezó en México y para mí es muy importante esta organización porque la educación en América Latina necesita de nuestra organización, de nuestras reflexiones, de nuestros conocimientos y necesita de muchos cambios. Yo tengo una presentación, voy a ver si va a ser ok, pero Adelante. ¿sí? ¿Se Sí, claro. puede? Sí, claro. ¿Ya se ve? Sí, Está entrando, pero ya se va a ver ahorita, yo te digo. sí. Ya se ve. Voy a poner en modo presentación. Sí. Así está. Bien, mi propuesta es pensar la contemporaneidad y los retos y posibilidades de la educación. Y quiero empezar con una reflexión. ¿Cuál es el valor de la vida?
Hoy vivimos, hoy no, en toda nuestra historia vivimos guerras, genocidios, en la historia y en la actualidad. Si miramos a las cruzadas en el período medieval, las cruzadas eran atos y aportes violentos de dominación, de muerte. Los procesos de invasión y esclavización de los pueblos africanos, como la invasión de las Américas y de África, fueron procesos violentos. La invasión de las Américas fueron marcadas por el genocidio de pueblos originarios. Esto se pasó en toda la América. El proceso de esclavización fue secuestro, fue una manera de transformar personas africanas en objetos, en ponerlas a trabajar en la condición de animales. La esclavitud es violencia, fue y es violencia, porque hasta hoy encontramos en unas partes del mundo, en Brasil incluso, trabajadores en situación análoga, semejante al trabajo esclavo. Hasta hoy encontramos niñas y niños trabajando. Por tanto, estamos hablando de una historia de violencia. Las grandes guerras, la primera y la segunda grandes guerras, son muestras de la capacidad de destrucción de la humanidad. Freud ya hablaba de la capacidad de destrucción de la humanidad cuando pensaba en la guerra. Las guerras son destrucción de lo humano que somos, de la humanidad que somos. Ucrania, Palestina, Congo, hoy son mecanismos de destrucción, de genocidio, de destituición de autonomía, de poder de autogobierno. En esas guerras, en el pasado como hoy, la violencia contra las mujeres, el estupro, la violación es una arma de guerra. Se violan las mujeres para demostrar fuerza al enemigo. Es la deshumanización de las mujeres. Hoy, en Gaza, se utiliza el hambre como arma de guerra. El hambre que afecta de manera profunda, cruel a los niños. Esto está pasando ahora. De la misma manera, en Congo, tenemos una guerra que ya ha muerto más de 10 millones de personas. Pero al mismo tiempo que tenemos empatía, preocupación con la guerra de Ucrania y Rusia, con Palestina, el genocidio contra Palestina, y la preocupación es legítima, pero no tenemos la misma preocupación con lo que pasa en Congo, con años, décadas de guerra, con pueblos que se atacan y se atacan porque tienen por abajo de las justificativas socialmente aceptas. Tenemos Estados Unidos y China peleando para
el dominio de los minerios que hay en Congo. Es una de las tierras del planeta más rica en los minerios que interesan a la tecnología. Pero si la prensa, las medias, nosotros hablamos mucho de Ucrania, de Palestina, no hablamos de Congo. Tenemos empatía selectiva, silenciamos cuando la muerte es la muerte de los negros en África. Cuando empezó la guerra en Ucrania, un periodista europeo escribió en su columna que ahora lo que preocupaba era que se estaban matando a los niños rubios de ojos azules. Eso le preocupaba a los europeos. Pero a los niños en Congo, en Nigeria, en Etiopía y en tantos otros países africanos no les preocupa. Así que eso nos hace preguntar cuál es el valor de la vida, de qué vidas tienen valor. El segundo punto es el crecimiento de la violencia cotidiana, no la que está en las guerras, en los grandes conflictos, pero lo que pasa todos los días en nuestras vidas. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres. Es un hecho, no se puede negar. Y la violencia contra las mujeres no está solamente en los países árabes, no está lejos, está en nuestra realidad, en nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestros países. Feminicidio y estupro son una realidad. En Brasil, a cada 6 minutos una mujer es estuprada. Entre los países más violentos contra mujeres están 4 países latinoamericanos. El primero es El Salvador, después Colombia, después Guatemala, ahí Rusia y Brasil. Así que somos violentos contra las mujeres de muchas maneras. Ya se ha descrito la violencia física, pero hay muchas maneras, como la violencia simbólica, la manera como representamos las mujeres en la sociedad y cómo las disminuimos y humillamos. La violencia psicológica, descalificar el sufrimiento de las mujeres, el deseo de las mujeres, llamarlas locas cuando se rebelan. La violencia patrimonial, dejar las mujeres sin autonomía financiera. Así que hay muchas formas, muchas maneras de violentar a las mujeres. La violencia económica. Los salarios de las mujeres son más bajos que de los hombres. La posibilidad de alcanzar a niveles de decisión más alto en la política, en las empresas, en las instituciones es menor para las mujeres. Cuando estábamos en la pandemia, un investigador verificó que la productividad de las mujeres cientistas en la pandemia fue menor que la de los hombres. Por supuesto que sí, porque a quién se esperaba que se dedicara a los cuidados con la familia, con los hijos,
con la casa. Fueron las mujeres de ciencia que también se ocuparon de los cuidados. Así que, ¿cómo comparar la productividad en condiciones tan desiguales, tan injustas? Un otro punto es la violencia contra niños. Es un dado de UNICEF que 2 de 3 niños de 1 a 14 años de América Latina sufren violencia disciplinar doméstica, física o psicológica. Los castigos físicos, las otras formas de castigo, aislamiento, quedarse sin comida, sin jugar, sin ver a los amigos, la humillación de los niños, las amenazas, el descrédito, las ofensas, los gritos. Son muchas las formas de violencia que se pasan en la vida familiar, donde se espera que los niños sean amados y protegidos. Los homicidios contra niños y adolescentes en América Latina atingen el nivel de 12.6 a cada 100,000 niños y adolescentes. Homicidios, niños y adolescentes muertos. En Brasil se convive con el genocidio de jóvenes negros todos los días. A cada 25 minutos, un joven negro es muerto. Y en 70% de las veces por el aparato policial, por la policía, que ingresa en las comunidades, en los territorios marginales, en las favelas y mata, no pregunta, mata. Vivimos, por tanto, la cultura de la violencia, la naturalización de la violencia. El machismo, el racismo, son violencias. Y tenemos siempre un discurso justificador para decir que, no es bien así, él no tenía culpa, la mujer lo provocó, y así se naturaliza la violencia todos los días y está entre nosotros. En el mundo del trabajo convivimos cada vez más con las exigencias del productivismo, hacer más, hacer mucho, no solo desde la pandemia, no, pero con el avance de las tecnologías de comunicación de tiempo real, el WhatsApp, se trabaja todo el tiempo. Somos cobrados, nos piden cosas por la noche, en el domingo no hay descanso. Y se intenta decir a los trabajadores y trabajadoras que es este el motivo del progreso de los ricos, que los pobres no son pobres porque no trabajan tanto. Y esto es una ofensa. La productividad que se realiza es para las empresas, para el capital, no es para los trabajadores, porque los trabajadores reciben bajos sueldos y malas condiciones de trabajo por general. Mismo entre nosotros, en las universidades, en las escuelas, se exige cada vez más productividad.
pero en condiciones cada vez más adversas. Vivimos el contexto del desempleo y la precarización del trabajo, la pérdida de derechos cada vez más, la uberización del trabajo, el agotamiento, estamos cansados y somos inducidos a una perspectiva de vida alienada. Los trabajadores, muchos, piensan que deben ser gratos a sus patrones porque les dan empleo. No perceben que son ellos los que producen la riqueza de sus patrones. Hoy existe un discurso y una creencia de que el bueno es ser autónomo, uberizado, empresario de sí mismo, sin derechos a descanso, a apoios de los sistemas de salud quando uno queda enfermo. E a isso se dá o nome de empreendedorismo. As universidades, em vários cursos de pregrado, têm uma asignatura que se chama empreendedorismo. No mundo do trabalho, estamos cada vez mais precarizados, com cada vez menos direitos, cada vez mais agotados. E isto é violência. E em la educação, chegamos a la educação. Há muitas coisas de que falar, pero não temos todo o dia. Pero o que passa com a educação? Hoje se percebe que as escolas têm cada vez mais precárias condições estruturais. Avançamos com as políticas de inclusão e isto é bueno, pero a inclusão de verdade exige estruturas calificadas para que a inclusão se realize. Pero no es esto lo que pasa en general. Los profesores de la educación básica reciben bajos salarios en América Latina. En unos países más, otros menos. Vivimos la jornada extensa de trabajo, muchas horas y poca valoración docente. Há diferenças. Brasil tem uma condição mais extrema de precariedade, muito extrema, la gata. Pero Uruguai está melhor, tem uma política de valoração de educação melhor de Brasil, pero em termos de América Latina, estamos lejos de las condições não ideais, sino que as condições necessárias para uma educação digna, de qualidade, que efetivamente alcance a todas e todos. Em América Latina, todavía temos adultos que não estão alfabetizados. Isto é uma realidade. Vivimos o contexto de las evaluaciones externas que nos llevan en cuenta las condiciones concretas de los territorios. Vivimos el contexto del Estado evaluador. No es más el Estado de bienestar social, sino que el Estado evaluador, que no toma para sí la obligación de promover el bienestar, pero toma para sí el derecho de evaluar, segundo sus criterios. Pero
por general, los criterios no llevan en cuenta las condiciones concretas de los territorios. Vivimos hoy el fenómeno creciente de la enfermedad docente, el burnout, la depresión, la crisis de pánico, la ansiedad, están descritos como enfermedades de las y los trabajadores de la educación. ¿Por qué? Porque queremos educar, queremos enseñar, queremos producir desarrollo y aprendizaje, pero no tenemos las condiciones y eso nos enferma. Vivimos hasta hoy enseñando, teniendo los conocimientos producidos en Europa y Estados Unidos como centrales, como si fueran la cultura, en letras grandes, la cultura, el conocimiento, la ciencia, como si todo fuera fruto de Europa y Estados Unidos. A eso se llama epistemicidio, porque no consideramos saberes producidos en países orientales, los saberes producidos en América Latina, los saberes produzidos en África y en algunos territorios de Oceanía. Nuestra ignorancia es epistemicida. Seguimos enseñando con un viés que produce violencia simbólica, porque siempre nos han retratado en comparación con la realidad europea, físicamente, culturalmente. En Europa, una amiga una vez brasileña que fue a vivir en Holanda, hubo que hacer un examen de sangre y el médico cuando vio el resultado dice, bien, tu examen es aceptable porque es brasileña, porque para una holandesa estarías mal. Entonces, en todos los sentidos, somos vistos siempre como los inferiores. Nuestros saberes, nuestra manera de ser como de los inferiores. Eso se enseña en las escuelas. Cuando los símbolos, los representantes de lo que tiene valor son siempre blancos. Y siempre enseñamos a partir de Europa. Por exemplo, ensinamos sobre Grécia, sobre sua cultura, sua arquitetura, seus mitos. Pero o que sabemos sobre Etiópia? O que sabemos sobre Haiti? Não aprendemos. Nem aprendemos sobre nós outros. Não sabemos da história de nossos vecinos. Estudiantes brasileiros não sabem que passou em Chile, que tem uma história de ditadura muito parecida, muito semelhante à do Brasil. Não nos conhecemos, mas conhecemos o que passa e o que passou em Europa. E isso produz violência simbólica. E o que Edgar Barrero ha chamado de estética de lo atroz. Aprendemos a amar a nossos opressores e a desprezar aquilo que somos. En nuestra educación seguimos teniendo la competitividad como principio. Enseñamos a los niños desde muy chicos a competir
quién es el mejor, cuál es la mejor nota, quién va a llegar primero, quién sabe más. Ensinamos a competir y cuando enseñamos a competir, enseñamos a ver al otro como antagonista y no como hermano, no como parceiro. La competitividad está puesta desde la educación infantil hasta la universidad. Competimos entre nosotros y no producimos saberes colectivos, colectivizados. Enseñamos en la escuela pensando en el futuro, pero oprimimos el presente. Decimos que los niños son el futuro, pero ¿qué hacemos con ellos, con esos niños en el presente? ¿Qué les damos? Por general, estamos cada vez más disminuyendo los espacios de jugar, de expresar afectos, fantasías, para incutir contenidos, para que se pueda evaluarlos, para producir resultados. ¿Para quién? Para los que no nos cuidan. Así que la violencia marca de maneras muchas las relaciones escolares, no solo la violencia política, la violencia institucional y sistémica, pero marca también nuestras relaciones. Hay una estrecha relación entre violencia en la escuela y prejuicios. Esto, las investigaciones que hemos hecho en los últimos años nos muestra de manera muy clara esta relación. La violencia escolar no es neutra, tiene vínculo con los prejuicios. Los niños que son más afectados por la violencia entre pares son los niños que también sufren con los prejuicios. Los negros, los LGBT, las niñas, mujeres, las personas con discapacidad, las personas más pobres. La violencia no es neutra. Y acá tengo que hacer una crítica al concepto de bullying, porque el concepto, como lo importamos del concepto estadounidense, él apaga los factores culturales y sociales, porque centra las reflexiones en quién es el agresor, quién es la víctima, quién es el espectador, pero no hace la reflexión sobre qué motiva las agresiones, qué son los prejuicios que aprendemos fuera y dentro de la escuela. De esa manera, el bullying pasteuriza los procesos profundos de desigualdad y los prejuicios. Es como si fuera una cosa del sujeto individual. Y sabemos que no, que el sujeto individual es un sujeto social que aprende y que expresa lo que aprende, lo que está en su cultura, en su conjunto de relaciones, incluso lo que aprende en la escuela. Un otro punto es que, por general, los conflictos que son parte de las relaciones humanas, no hay nada de extraño en los conflictos, ellos son parte de las relaciones, pero en la escuela ellos son entendidos
como obstáculos, no como oportunidades de aprendizaje. No se aprende con los conflictos y es necesario aprender con los conflictos. Un otro punto que me causa mucho incómodo es la estrategia de mediación de conflictos, que de nuevo foca y el conflicto en el sujeto individual. Se torna un mecanismo de individualización del fenómeno de la violencia en la escuela. Es muy común en muchas escuelas en Brasil que en una situación de agresión entre pares, se llama el agresor, se llama la víctima, y se produce un momento de catarsis. La víctima llora, el agresor pide desculpas, às vezes também llora, se pide que se den las manos, y en el día siguiente hay un otro agresor y una otra víctima, y el siguiente otro y otro y otro, porque se individualiza un fenómeno que es social. E, por último, a violência produz sofrimento psíquico de alunos e maestros. En nuestra investigación sobre violencia en la escuela, los depoimentos de alumnos y maestros es que van a la escuela ansiosos, con vergüenza, con miedo. Van, pero no quieren ir. Sufren. La violencia produce sufrimiento. Y aquí yo pregunto, ¿por qué estamos en este congreso? Creo que estamos en este congreso reconociendo todos estos puntos de que hablé. No son nuevos, los reconocimos, pero también reconocimos la necesidad de transformar la educación, de producir transformaciones en la educación colectivamente. Este es el sentido de este congreso. Producir una educación para el bien vivir, para todas y todos. Así que, para llegar a producir el bien vivir y las transformaciones, tenemos que elegir caminos. Tenemos, por ejemplo, que producir y buscar conocimientos más allá y más acá de la Europa y Estados Unidos. Hay un universo de saberes que no tenemos porque no los encontramos todavía, pero tenemos que buscarlo y producirlo. Es importante valorar nuestros saberes, nuestras ciencias y nuestros científicos. Hablar de nosotros cuando enseñamos. Yo muchas veces cuando hablo de educación con nuestros estudiantes en posgrado, hablo de Marco Morueto. Mis estudiantes conocen a Marco, a Edgar, a Rosário, porque hablo de nuestros científicos. Y esto es fundamental para producir una otra educación, valorar nuestras culturas y pueblos. Nuestros pueblos producen saberes que expresamos. Produzir conhecimento sobre nossa verdadeira história, não a história contada por el colonizador. A história que disse que os indígenas eram indolentes, não lhe gostava trabalhar, que os negros africanos não tinham vontade própria, tinham que ser conocidos e coisas como estas.
tenemos que contar nuestra propia historia. Tenemos que contar para las poblaciones de descendientes de pueblos africanos que en África, antes de la colonización, África tenía imperios, reyes, reinas, imperatrices, tenía gobiernos matriarcales. No conocimos casi nada desta realidad y tenemos que recuperar. Hay que construir solidaridad entre nosotros y con los pueblos oprimidos, invisibilizados, destruidos. Tenemos que construir solidariedad y valorar la educación, la escuela, el profesor, el alumno y la comunidad. Valorar la educación es esencial para cambiarla. Hay que tener método, y aquí voy a mencionar porque tengo un tiempo que ya se extiende. Pero la primera cosa es enseñar, construir, actuar a partir de la cooperación, no de la competitividad. La cooperación nos fortalece, la competitividad nos enflaquece, nos destruye. La cooperación nos fortalece. Cuando el suceso de uno es el suceso del grupo, es el éxito del grupo, todo el grupo se desarrolla, todo el grupo aprende en la diferencia, sin discriminar, cooperar, operar junto. El otro punto es dirimir los mecanismos de comparación social. No fortalecer la comparación por resultados, por scores, por indicadores. Es oponerse a meritocracia. Meritocracia es un concepto destrutivo, porque coloca en el sujeto individual la responsabilidad y la culpa única por el suceso, por el éxito y por el fracaso. Y así se retira de las instituciones, de la sociedad, de la política, su responsabilidad. La meritocracia es un producto perverso de la modernidad capitalista. Hay que dirimir este mecanismo. Hay que pensar que lo que somos es fruto de un conjunto de relaciones personales, institucionales, sociales y políticas, y de relaciones internacionales, relaciones entre países. Necesitamos desarrollar cada vez más métodos activos, participativos de enseñanza-aprendizaje. Romper com a educação bancária, que nos ensinou há tempo Paulo Freire, e construir pedagogias de autonomia, de emancipação coletiva. Evaluar para aprender, não para classificar, não Nos para quedan estar. 5 minutos, Angela. Sim, estou encerrando. Evaluar desde dentro, não desde afuera. Evaluar por los criterios de la escuela y del territorio. Tener la afectividad como principio y como herramienta de transformación. Construir relación cooperativa, familia, escuela, comunidad. Para encerrar, quiero decir que si estamos aquí hoy
estamos aqui hoje é porque outra educação e outro mundo são possíveis. E quero deixar a imagem de um personagem brasileiro que é La Graúna. La Graúna é uma avecita do nordeste brasileiro, de Agreste. E é um personagem criado por um cartunista chamado Enfio. Enfio foi uma das pessoas oprimida em la ditadura brasileira, que viveu em la clandestinidade, foi perseguido, pero produziu uma série de histórias, de quadrinhos, que tinha três personagens, e um deles é La Graúna, que representa a juventude. E quando estávamos saindo da ditadura, construindo de novo nossa democracia, ele produziu uma tira, uma história, em que os personagens se perguntavam, pero onde está a esperança? E esta personagem, La Graúna, mira al lector e disse, já veo uma esperança. Assim que les dejo nuestro símbolo de esperança. Muchas gracias. Aquí está mi Muchas compa. gracias, Ángela. Un aplauso para Ángela. Muchas gracias. Siempre brillante y precisa en tus conceptos, Ángela. Y esta esperanza frente a un mundo con tantas complicaciones, desde la América Latina, a través de pensamientos como este que ahora compartes con nosotros. Pues estamos tratando de transformar la educación y a través de transformar la educación, transformar la sociedad, en cambiar todas estas discriminaciones, estas violencias, desde la educación que como tú señalas, no solamente es la escuela, también la crianza, también los padres de familia, las familias en general son relevantes. Pues abrimos el espacio para hacerle alguna pregunta, algún comentario a Ángela antes de pasarnos al conversatorio en la sala 6. Sí. Rosario. Eh, es grato siempre escucharte, querida Ángela, eh, ver tu mirada analítica, inclusiva y sobre todo que nos recuerdas cómo México y otros países de latinoamericanos estamos viviendo bajo un mismo contexto, donde la sociedad en la que vivimos, la cultura occidental con todas sus características, nos ha llevado a situaciones extremas en la docencia, en las familias, en las personas. Eh, Creo que tenemos mucho camino para recorrer, para investigar juntos cuáles son los mejores caminos. Ya están marcados la sociedad del afecto, el bienestar, el amor, el reconocimiento de nosotros mismos. Muchísimas gracias por escucharte nuevamente. Muchas felicitaciones. Gracias, Rosario. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta, algún comentario a la doctora Ángela Solido? Tenemos todavía 7 minutos aquí antes de irnos al conversatorio, aunque quiero decirles que ya en la sala del conversatorio hay 4 personas, 3 personas ya esperando que nos pasemos para allá. Magnífica conferencia de nuestra querida Ángela, dice Rosario Espinosa. Sí, ¿aparece algún comentario, alguna pregunta? Porque obviamente yo sí tengo preguntas, pero quisiera ver si alguien más podría compartir alguna experiencia de Brasil que nos permita transitar la colonialidad del poder, dice Fabián. Si se puede, Eh, maestro Marco, doctor Marco. Sí, adelante, Roberto. Sí, me hizo reflexionar la doctora, muchas gracias con su plática, acerca de cuando Paulo Freire escribe La pedagogía del oprimido y la crítica que recibe porque
se puede tener el riesgo de quedar en ese esquema de oprimido. Y entonces cuando escribe La pedagogía de la esperanza, un libro muy bonito también, pues hace reflexionar de este difícil juego del poder, el equilibrio sí es que existe, pero muchas gracias, me hizo reflexionar esas dos lecturas de manera muy importante. Muchas gracias. Pues es una buena pregunta, Angela. ¿Tú cómo ves esto de si hablamos tanto de la opresión que padecemos, podemos estarla consolidando o estamos liberándonos de ella? Vamos hacia la esperanza, ¿no, Angela? Yo creo que hablar de la opresión es necesario para contrapor a una idea falsa de felicidad, una idea falsa de la idea de meritocracia, la supervaloración del legado europeo. Tenemos que hablar de opresión, pero no hablamos de opresión para quedarmos conformados ni fatalismo, tá? Porque o fatalismo é um mecanismo do poder. Hablamos de opressão para pensar como contrapor-nos, como fazer a resistência. Para hacer a resistência é necessário saber a que resistimos, contra que nos ponemos. Assim que, como Paulo Freire, que falou não só de la opressão, pero habló de emancipação, a pedagogia da emancipação, e de esperança, a pedagogia da esperança. Hablamos de opressão para saber que podemos resistir e a que resistimos. Creio que não há uma oposição, há complementariedade. Hablar de uma para construir a outra, porque temos que saber por que vamos por determinados caminhos e não de outros. Houve uma pergunta sobre experiências decoloniais em Brasil. Eu poderia aqui falar de algumas, pero vou falar de uma lei que é uma lei do ano 2003, que é a que obriga a enseñanza de la história de la África e de africanidades e a história afro-brasileira em todas as escolas de educação básica e em los cursos superiores de educação. Por que vou falar desta lei? Porque esta lei é fruto de uma luta, de uma resistência de los pueblos negros em Brasil. Lembrando que em Brasil o povo negro representa 60% da população. E é uma luta que resulta em la proposição de la lei. Que, portanto, as escolas têm que ensinar história de África e africanidades e cultura afro-brasileira. E isto se produz cambios, porque há empenho, esforço de los professores de buscar conhecimentos decoloniales, conhecimentos negados, buscar outras histórias, buscar produzir materiais, contenidos, práticas. Há uma experiência do Instituto Federal de Educação da cidade de Hortolândia, que é cerca de minha cidade. E neste instituto, a diretora é uma pedagoga doutora negra. Esse instituto forma para a enseñanza secundária, a enseñanza técnica e superior. E neste instituto se ha criado políticas de africanidades com incentivo, com financiamento oficial,
se ha creado el Núcleo de Estudios Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas, se ha criado um laboratório tecnológico que se chama Ubuntu Maker. Ubuntu é um termo africano que representa o coletivo. Ubuntu Maker é um laboratório que utiliza a mais avançada tecnologia com as ferramentas de impressora 3D e todo o que tem en el instituto, porque é um instituto tecnológico, pero para produzir juegos, saberes, contenidos online sobre africanidades. Esto es una experiencia nacionalmente conocida. Y Gracias, Ángela. sí, así que hay muchas, muchas experiencias, pero voy a detenerme en esta. Sí, gracias, Ángela. Tenemos una pregunta de Tere Montaño, breve porque ya estamos sobre el tiempo, son las 10:01 y ya nos están esperando en el conversatorio, nos pasaríamos al conversatorio, Tere, Sí, adelante. sí, sí, muy rapidísimo. Muy buenos días y es un gusto conocerlos. Y la verdad es que es un tema sumamente denso y complejo, ¿no? Bueno, yo trabajo en el nivel primaria en México y yo he estado observando estos fenómenos de violencia en la escuela primaria, ¿no? Y he llegado como a estas ideas de que la escuela no, la escuela, los docentes no alcanzamos a comprender estos nuevos fenómenos sociales. Entonces la escuela no da respuesta a estas demandas que se están ya manifestando como a grandes magnitudes, ¿no? Ya no solo es un acoso escolar, sino estamos rebasando y la escuela creo que no comprende qué está sucediendo. Entonces, por eso por un lado, y ahí me surge, ¿no? O sea, ¿qué debemos hacer como escuela? ¿Por dónde empezar a generar esta pedagogía de la esperanza, ¿no? Para poder generar o construir esto que usted comenta, estos escenarios nuevos para nuestros niños, ¿no? Que ellos están inmersos socialmente, atrapados, ¿no? Yo así los veo, aunque la escuela hace cosas que no nos alcanzan. Eso es por un lado, y por otro lado, cómo ir sorteando esto en el sistema educativo mexicano, ¿no? Porque por un lado queremos esto de la afectividad, pero por otro lado tenemos que asentar una calificación que suele ser discriminatoria, ¿no? Entonces, son como muchas tensiones que tenemos en nuestro sistema y que los docentes no logramos, ¿no? Ya nuestras herramientas se están agotando para poder dar respuesta. Agradezco este espacio y de Gracias, verdad Tere. felicidades a la maestra Ángela. Muchas gracias. Te invitamos al conversatorio, Tere. Ángela, Muchas gracias, brevemente. gracias. Sí, creo que puedo responder en el conversatorio o respondo ahora. Pues como tú prefieras, si es breve de una vez y si Sí, no, vamos. breve es difícil porque es complejo, ¿no? Sí, Pero quiero apontar algunas cosas. Como en las escuelas somos reféns de los contenidos, muchas veces entendemos que los contenidos formales son opuestos a la vida, a lo que pasa con los estudiantes dentro y fuera de escuela. Y esto nos hace impotentes. El otro punto que creo que es importante pensar es cómo promover la participación estudiantil en todo lo que decidimos en la escuela. Por tanto, es un cambio de perspectiva de actuación dentro de la escuela. Creo que esos son dos puntos importantes, pero podemos aprofundizar en la sala del conversatorio, creo que es mejor. y muchas gracias, Ángela. Vámonos a la sala 7. Un aplauso, muchas gracias por esta gran conferencia de la doctora Ángela Soligo y continuamos con ella en la sala 6. Gracias, gracias. Gracias, Ángela.